algo así como mirarlo desde afuera y buscar apreciar lo cómico del asunto. Fingir demencia. No sé cuándo, ni dónde, ni de quién surgió ese concepto, pero hace años que lo usamos, cada vez más, me parece. Creo que no hace falta ser un especialista ni ponerse a analizar demasiado profundo para darse cuenta de que es un poco problemático estar banalizando algo bastante grave, quizás trágico, como es el deterioro progresivo de la capacidad cognitiva que afecta a millones de personas, tanto directa como indirectamente, y que si uno se lo pone a pensar puede representar uno de los mayores horrores a los que uno puede enfrentarse, como el perderse a uno mismo, desvanecerse lentamente. Y no sé si como agravante o consuelo que encima suceda en general sin que uno siquiera se dé cuenta. Duro, sí. Bueno, igual tampoco me gusta regodearme en ese placer de crítica masturbatoria desde el pináculo ético de la progresía y la deconstrucción que suele hacer ese tipo de análisis sobre expresiones que capaz no son las más felices, pero no tienen una malicia detrás. Como el chiste ese de qué linda es la lluvia, sí, siempre que tengas un techo. Bueno, amigo, me parece que tenés que aflojar un poco con Revista Sudestada. Porque tampoco hay que tomarse todo tan a pecho, ¿sí? No sé si esta posición nace de tener cierta fe en la humanidad y pensar que de base, al menos, el otro no es un sorete, aunque sea hasta que se demuestre lo contrario. O justamente, si capaz es una aplicación de este término, fingir demencia, a través del cual uno transita la vida haciendo un poco la vista gorda sobre las cosas más bien feuchas a las que uno se ve expuesto. Como una reversión de hacerse un poco el boludo, sin ir más lejos. Un poco bastante. Un poco mucho. Unos cuantos pocos se podría decir, una cantidad significativa y para nada despreciable de pocos que uno se hace el boludo para no amargarse la vida y procurar disfrutarla dentro de lo que se puede. Hace ya varios años que adopté, creo que a partir de la influencia de ciertos amigos y algunos personajes que tienen mucho que ver con mi concepción del humor y de la vida en general, una respuesta frente a las cosas del día a día, en particular de las que podrían catalogarse como malas, angustiantes, una paja, que flor de garrón, hermano, bueno, etc., que voy a tratar de describir a continuación. Es algo así como mirarlo desde afuera y buscar apreciar lo cómico del asunto. Una posición como de tercero, algo intermedio entre testigo directo y parte de un público. Como si fuera una obra de teatro inmersiva, ponele. Detesto esas obras, pero bueno, creo que más o menos viene al caso para explicar lo que quiero decir. Estás ahí en medio de la situación, pudiendo sentir todo en carne propia, sea la angustia, el frío, la bronca, depende del caso. Pero es como dar un pasito para atrás y apreciar la escena. No sé si alguna vez te pasó de estar mirando algo en la tele, distraerte un segundo y de pronto ver el marco del televisor, el contraste con la pared. Y de pronto los actores son personitas de un tamaño insólito adentro de un rectángulo. Y las voces no salen de las bocas, sino todas del mismo parlante. Y eso que estaba pasando y que te tenía inmerso, en realidad no estaba pasando. Y de hecho está todo preparado. Es una charla que esa gente repitió al menos 5 veces antes de que saliera con la naturalidad, la espontaneidad con la que vos la estás viendo. Y por unos pocos segundos pensás en lo estúpido que es todo eso. Y hasta capaz temés no poder volver a ver, no sé, una serie, una peli, porque ya está, ya viste los hilos, hasta que mirás 2 minutos más y ya te acostumbras de vuelta. Dar un pasito para atrás, distraerse y ver el marco. El guión, la narrativa, algo así. No porque piense que todo esto está escrito por alguien, un ser todopoderoso, ni crea en el destino, no es eso. De hecho, creo que es al revés. Algo así como que al prestarle otra atención, al buscarle los hilos al espectáculo de la realidad, sabiendo que no los hay, ves que la ficción no es solamente
un capricho de alguien con complejo de Dios tratando de crear mundos, sino una adaptación, mejor, peor, qué sé yo, de lo que uno puede cruzarse constantemente en la vida. Y eso es gracioso. Es gracioso por ese absurdo, por ver que todos desde algún punto de vista somos personitas de tamaño insólito adentro de algún rectángulo, y que desde algún punto de vista o de audición nuestras voces no salen de nuestras bocas, sino todas del mismo parlante, que capaz no ensayamos 5 veces esa charla antes de que saliera con esa naturalidad, pero que llevamos años y años teniendo distintas charlas, y eso hizo a nuestra construcción de personaje que habla y gesticula de esta forma. Sí, tiene una cuota importante de desentenderse de la situación. Ese es el problema. No está bueno. Digo, sobre todo para los demás, no está bueno. Porque muchas veces queda como hacerse el boludo frente al problema o lavarse las manos. De hecho, es peor, porque es una decisión de no intervenir. Una pasividad activa. ¿De qué te reís, pelotudo? Perdón, no me reía de tu desgracia. Nomás me pareció graciosa la situación, la forma en la que reaccionaste, no sé. Perdón, re basura de mi parte. Tenés razón, no es gracioso. Es un garrón. ¿Estás bien? En un principio creo que adoptar esta posición fue un mecanismo de defensa y una decisión. Creo que lo sigue siendo, pero con el tiempo ya va saliendo más natural. No sé si está bueno. A ver, ayuda a pasarla mejor en el día a día, cuando todo el tiempo uno puede encontrar motivos para angustiarse, deprimirse, enojarse. Pero no sé si está bueno. Se parece mucho a estar esquivándole a las cosas continuamente. Creo que además consume una energía bestial, y aunque uno no se dé cuenta. No es una falta de empatía tampoco, ¿eh? O sea, entiendo que parezca, pero no lo es. Y obvio que no aplica a todo. Tampoco que por reírte o encontrar gracioso lo absurdo de una situación no vayas a hacerte cargo. Pero tiene algo de irresponsable, creo. O al menos una culpa que va acumulando uno por pasarla un poco mejor frente a otros que la pasan como el orto. Bueno, amigo, me parece que tenés que aflojar un poco con Revista Sudestado. Adelante, elegí. Estoy segura de que perderás. Escúchame, cumpleaños, ¿dónde están las sartenes de acero para pescado? ¡Qué bien! No me rendiré. Tú mataste a mi padre. No, yo soy tu padre. ¡Qué mal! Me miraba y le decía, no, de nuevo, no. No de nuevo, decía. ¡Qué bien! Prepárense para los problemas, Así que más vale que teman para proteger al mundo de la devastación. y unir a los pueblos dentro de nuestra nación. ¿Quiénes son? ¡Jesse! ¡Yay, mememes! El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz. ¿Quiénes son? No hablen de mí. ¡Qué mal! ¿Ya puedo irme? ¿Ya merito? ¡No! Hola, hola. Séptimo programa de Gema, el programa. Sí, Ya empecé con una redundancia, cosa que a mí me fascina. las redundancias. Voy a hacer mi tradicional acomodamiento de pelo, cagarla, no quedó tan mal. Martina Vidret nos Hola, acompaña Vidret. nuevamente. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Martu vino, Martu. vino el primer programa El y primero. luego pasó todo septiembre, todo octubre, para quien nos está escuchando en vivo. Unas elecciones. Y no, mentira, una. No, una. Parecieron dos. Pará. Parecieron dos. Se ha hecho extenso. Pero volvió. Volví. Hoy tenemos la segunda edición de Generación de Cristal, la columna sobre salud mental de Sí. Gema del programa.
que hoy viene con participación estelar de un músico, podría decirse. Ajá. No en carácter de músico igual, pero ya verán. Vamos a hablar un poquito sobre el Chano Charpentier y que la vuelve. ley de salud mental. Quédense con ese título, porque no vamos a hablar ahora de eso. Como bien comentaba Martu, pasaron unas elecciones en el medio. Tan Sí, señor. solo hace, de hecho, menos de una semana, aunque parezca que sucedió hace 19 años por la cantidad de cosas y volantazos a nivel político que ocurrieron en el medio. Medio cada día que pasó desde este momento, desde las elecciones a este momento, duró 19 años. Sí, hubo Más 2, o 3 menos. golpes de guión, 2, 3 grandes revelaciones Volantazos, por día. espectacular. La reunión de Juntos por el Cambio secreta, por favor. Increíble. Increíble. Vamos a hablar, por eso estamos ya en comunicación con nuestro especialista en el tema, Tevi Chacho, que nos está escuchando. ¿Estás ahí, Tevi? ¿Cómo anda la mesa? Buen viernes, ¿cómo está? va, querido? Hola, Tevi. Bueno, semanita tranqui, ¿no? Recontra tranqui, casi que no sabía de qué hablar. Claro, hubo que hurgar, che, dale, necesitamos preparar algo para hoy. La verdad es que si se hacen... No sé si afortunadamente es lamentable. Bueno, podemos decir que risas no faltaron. Argentina se mantiene entretenida, lo cual es bueno. Yo no sé si diría risas, diría tweets. O sea, Twitter está en su mejor momento. Twitter está en su mejor momento. En su mejor momento. ¿Coincidiste, Vi? Total, creo que hay una cuestión muy de comunión, de... Lo que está pasando es, en muchos sentidos, es más allá de cómo votamos, que es súper importante, pero lo que está pasando es surrealista y aterrador, en muchos sentidos, sí. En lo más humano incluso del término, y me parece que tuitear ya ni siquiera estamos en la etapa del chiste, ya estamos tuiteando, che, estoy preocupado, che, ¿lo ven? Es una especie como de compañía que nos hacemos mutuamente en este camino hacia lo desconocido, que algunos llaman Argentina. Totalmente. Bueno, Tevi, me parece que sobra ya a esta altura hablar sobre lo que fue el resultado de las elecciones en sí, porque ya medio que estamos todos enterados, hablamos de las elecciones generales, por si esto lo ven en el futuro, y en las que se impuso en primer lugar Sergio Massa y en segundo Javier Milei. Con una diferencia de 6 puntos. Con una diferencia de 6, casi 7 puntos. 6, casi 7. Creo que eso ya quedó viejísimo. Ya es como que si hubiera el panorama normal de las cosas. Y en el medio sucedieron todo tipo de nuevas alianzas, traiciones y volaron por mil partes casi todos los partidos involucrados. Claro, me parece que lo que pasó acá es que no hubo tiempo de procesar mucho porque automáticamente el martes estaba saliendo Bullrich tubeando a decir que adhería a Milei, el miércoles sale Macri a decir que adhiere, pero no, miento, el mismo día sale la UCR a decir que no, la coalición cívica que no, la renta que no, total. Aparece Macri, aparece Milei ayer desorbitado en una entrevista de NA24, entonces uno diría que las elecciones requieren un tiempo de reflexión, de bueno, ¿por qué nos eligieron, por qué no? Pero acá tuvimos un Lollapalooza de freak político desde el lunes sin parar. Uno está hasta físicamente cansado de todo este proceso. Ya dejó de ser gracioso. Sí, es agotador realmente. O sea, uno justamente finge un poquito demencia y la vive como cheque divertido que es todo, pero es realmente un bardo. Un breve comentario para no quedarnos demasiado con eso, pero... Decías esto de que fue todo muy apresurado, adicto, lo cual creo que es un poco discutible. ¿Pensás que todo el tema de los apoyos tomada, cooptada por la sustancia y no puede... En definitiva, no Juntos por el Cambio, sino la fórmula presidencial, Patricia Bullrich y Luis Petri, y luego también Mauricio Macri, que se notaba que estaba detrás de eso, salir a bancar tan rápido a Milei, fue apresurado, fue aprovechar como, che, tenemos 3-4 semanas, vamos a darle desde el principio. ¿Qué análisis haces sobre esos tiempos? Creo que definitivamente fue apresurado. De hecho, ellos primerean a la UCR y al propio Larreta. O sea, es genial el diálogo porque dicen algo que es completamente inexistente, que es lo apoyamos en nombre de la fórmula presidencial. Como claro, si ellos fueran, no significa nada. Es insólito, como si ellos fueran un recorte de un diario político, ¿no? De una especie de magnitud. Ellos se desprenden y solamente Bullrich y Petri van a apoyarlos. Lo cual es muy última la respuesta de los radicales, que dicen, bueno, perfecto, ellos se fueron de Juntos por el Cambio. Claro.
también ocurre lo siguiente, ¿cómo se analiza esto si todo el tiempo o cada segundo ocurre algo nuevo? Y la verdad es que yo les estaría mintiendo sacando una conclusión en limpio, pero sí, un poquito contestando la pregunta, lo que sí puedo decir, che, mira, me parece que esto lo veo medio así, tiende a haber una infantilización del votante, de, bueno, como Bullrich apoyó a Milei, este 24% va a Milei. No funciona así, no quiere decir que no, un gran porcentaje de eso no vaya a Milei, pero no es tan lineal, y esto se lo escuché decir desde a Nicolás del Caño hasta López Murphy. Los votos no son de nadie, son tuyos y no son de nadie. Los votos es del votante que entra cuando ocurre y decide, y a veces decide más con lo que viene pasando en el país, en su vida, en todos los sentidos, sea flor de piel, al temor, al miedo del salto al vacío, a la bronca por la inflación, no sé, un montón de larga lista, etcétera, que nos pueden girar por un lado para el otro, que pensar en la conferencia de Bullrich a 48 horas de las elecciones. Sí. No, pero vos decís, Tevi, que, o sea, ¿cuál puede llegar a ser la influencia de todo este movimiento de Juntos por el Cambio y etcétera? O sea, que todos se proclamen en contra, neutrales, a favor, como, ¿cuál puede llegar a ser la movida? Mira, algunos decían, está bien, fue desprolijo, fue un bardo, pero sigue siendo componen una mayoría en Bullrich. Lo cual, matemáticamente es cierto, a la hora de sufragar, veremos, pero a mí me da esta sensación, vos podés tener muy buenas cartas jugando una ronda de truco, pero si las jugás mal, las ganás, perdés. Que tengas un ancho de espadas en el mazo no significa que vayas a ganar, de hecho, tranquilamente podés perder. Acá voy con esto, jugaron mal, jugaron brutalmente mal, entraron a las trompadas y un sector lleno. Me parece que la influencia, como para pasarlo en limpio, hasta ayer te hubiera dicho, mira, fue un caos, pero hay un armado propulsado por el antikirchnerismo, así como también, digo, no hay un proyecto de país, exterminemos el kirchnerismo. Después de la nota de ayer, de Milei, que uno puede decir, pero tanto impacta, no lo sé, solo sé que fue el tema más hablado en redes, en medios de comunicación hoy, escuchaba desde el Destape hasta Tenenbaum, y la línea era la misma. Lo de ayer dejó una muy mala imagen de Javier Milei, y me parece que lo salvó un poco que Macri saliera a respaldarlo públicamente con Feynman. Entonces me parece que estamos en una etapa de goteras, armado, de ese lado no veo nada. Las matemáticas les dan, pero la verdad que en cuanto a armado, en cuanto a espíritu de la coalición opositora, y la verdad que es muy, muy bizarro y muy torpe todo. Tevi, ¿pensás que con el acuerdo, ahora sí, por ahí nos metemos un poco en qué sabes del acuerdo, pero con el acuerdo que hayan quedado entre al menos Macri, Bullrich y Milei, porque no se puede hablar de que es todo Juntos por el Cambio, más allá que distintos personajes dentro de la coalición fueron sumando apoyos o distanciándose, Waldo Wolf por un lado, por ejemplo, Lustó por otro. ¿Pensás que con ese acuerdo, por todo el tema de está transando con la casta, cómo afecta al electorado de Milei? O sea, podemos suponer que algunos votos arrastra de por sí de los que tenía Bullrich, lo que dijimos, no porque te manden a votar vas a votar, porque cada uno forma su propia opinión, pero ¿qué pensás que hace suficiente ruido dentro de la base que ya tenía Milei por su discurso anticasta? ¿O pensás que ya los que votan a Milei y listo, entonces se trata nada más de los que pueda sumar? Me parece que es una cuestión de capas. Sí, claro. Yo creo que Milei tiene un núcleo duro que, de vuelta, vos le decís, che, me preocupa cómo lo vi. Yo no soy psicólogo, voy a opinar como un ignoto televidente. Che, me preocupó un poco cómo lo vi a Milei, lo vi muy desorientado. Y si fuera un amigo mío, le diría, che, ¿necesitas una mano? ¿Te ayudo en algo? Y te responden, bueno, pero ¿cómo nos fue con los acuerdos? ¿Cómo llegamos hasta ahora? Listo, bueno, hay un grupo que va a votar a Milei, que está convencido que Milei es la solución, que porque hoy queremos, porque cree que la dolarización lo va a beneficiar, o lo que sea. Ahora, creo que después hay un grupo de personas que no son fachas, personas que no son ni extremistas, ni tampoco están tan interiorizadas en la dolarización, que simplemente están entendiblemente muy enojadas con la realidad, porque la verdad que yo voté a Sergio Massa, entonces yo no puedo ser hipócrita. Entiendo que la gente enojada diciendo que no quiere votar, yo voy a hacer todo mi alcance para que gane, porque creo en su propuesta, pero entiendo el enojo, ¿cómo no lo voy a entender? Soy argentino y me preocupa. Sí, claro. Entonces,
eso lo puedo entender, lo puedo entender perfectamente. Me parece que podés estar muy enojado, pero al ver las últimas horas, todos los movimientos, es completamente racional que digas, che, ¿qué carajo está pasando acá? Y che, esto puede estar al mando del país los próximos 4 años. Y cierro con un punto esta respuesta, ¿no? Porque no dejo de creer que está todo girando sobre un elemento agotadísimo, que es el kirchnerismo, el antikirchnerismo. Realmente lo digo como alguien que coincide en muchas cosas, que con la Feria de Cristina, todo lo que quieras, pero siento que es una retórica que a mí me agota. No quiero crear a la persona que ni siquiera simpatice con el kirchnerismo. Esta sí, idea pero... de O sea, sí. yo en esa te banco, yo no veo tanto que... De hecho, me parece que un poco la estrategia del lado de Massa para este tramo que queda es distanciarse lo más posible del kirchnerismo, porque es la única carta que están jugando del otro lado. Pero yo veo que incluso los factores, los personajes de la actual oposición, que incluso los que se distancian de Milei, también tiran la carta de que el otro lado está el kirchnerismo. Nadie apoya, bueno, de por sí nadie apoya directamente, lo cual es un poquito obvio porque sería quemarse, pero más implícito, menos implícito, todos mencionan en definitiva el kirchnerismo y lo siguen relacionando a Massa con eso. Entonces, yo creo que esa carta, sea más real o menos, sigue jugando y sigue teniendo su peso. Me parece que subestimarla porque no la vemos tan real. No tiene tanto que ver la realidad, me parece, en ese sentido. Sí, yo creo que una de las grandes incógnitas, al menos para mí, sigue siendo cómo vota la gente. O sea, ¿cuál es el criterio? Si es influenciados por si Bullrich, Milei no, si Bullrich, Macri, Larreta, quien sea, apoyan a A o a B, si es por el bolsillo, si es por la emoción. O sea, antes se hablaba del voto bronca, después se habló del voto por el amor al país. O sea, ¿cómo vota alguien? Y cómo vota este argentino, que es un argentino aparentemente distinto, sea por la crisis económica, por los modelos socioculturales de hoy, distinto al de las últimas décadas. Sí, tomo un toque lo que decía Juan y retomo también por ahí. También creo que esto de kirchnerismo, de que se lo achacan de todas formas a Sergio Massa, que creo que incluso está eclipsado por un achaque que puedo comprender más, que es un enojo, no estar de acuerdo con su gestión, que lo puedo entender. Me parece que también es una manera de parte de la oposición decirse a sí mismo por qué estamos juntos sentados en esta mesa. Total. Obvio que hay una ambición de poder que es inherente a la política, por supuesto. Yo, de hecho, me parece que lo que vi de Milei se parece más a un titiriteo, a un vaciamiento de poder desde su propio feriado, que no es tanto Bullrich, sino que es más bien Mauricio Macri, que está detrás de Bullrich, que una alianza hecha y derecha. Sí creo, retomando también esta última parte que mencionabas, ¿no? De qué es lo que hace votar a una persona a un candidato. No voy a descubrir nada, de hecho ya lo deben haber escuchado, pero la elección de esta elección, una de las que por lo menos podemos empezar a incorporar, es el discurso de Milei es facho, Milei es nazi, quien vota Milei es nazi. No sirve de absolutamente nada. Es más, me parece que la prueba cabal de que algo está cambiando es que Leandro Santoro se baje y que por más que le demos vueltas, el punto es no nos bancamos, no nos bancamos, no necesitamos, no podemos caer en una campaña con Juntos por el Cambio en contra, en un distrito que tenemos que intentar ganar, como la Ciudad de Buenos Aires, donde ganó Bullrich, que no va a participar de la segunda vuelta, y que una de las cláusulas sea tenemos que votar los votos de Jorge Macri, porque hay radicales que no les gusta Milei, que capaz votar en blanco, pero si se tracciona, si se labura, se pueden conseguir esos votos que pertenecen a la UCR. Entonces me parece que hay una reconfiguración que sé que creo que todos pensamos que iba a llevar más años, que te está dando muy poquitos días, y que se da con una violencia que te cuesta sacar una conclusión en limpio. Total. Es bastante caótico. Y creo que todo eso está en la cabeza del votante. Tevi, para ir ya cerrando, ¿qué rol pensás que ocupa, qué electorado es el que define en definitiva esta elección? Porque se habla mucho de que es el electorado de Bullrich, que capaz responde a una demográfica un poco más de la gente mayor, porque los cortes demográficos justo en esta elección, ya sea por edad o por género, son bastante marcados. Son los viejos meados que tanto fueron denostados y tuvieron tanto protagonismo en el discurso, o capaz hay ¿cuál es el rol de nuestra generación en todo esto?
Y mirá, va a ser una respuesta muy original. Yo creo que es inevitablemente una mezcla. Yo, por ejemplo, yo tuviera que ver hacia dónde apuntan los candidatos y me da la sensación de que Massa apunta a las mujeres, a los radicales. ¿Pero por qué? Y porque son dos, hablando en términos electorales, esto por supuesto, dos ejes que fueron insultados porque fueron o rechazados o asustados o directamente insultados por Javier Milei. Uh-huh. Entonces me parece que es una mezcla de todas esas seducciones medio unidas, a veces no tanto por la coincidencia ideológica, sino por lo que hay enfrente o por las circunstancias del país, que tampoco es una crítica, es parte de la política y es así. Me parece que esa mezcla de nuevas seducciones que se tienen que hacer en tiempo récord van a definir la elección. Me parece que hay algo también de no perder el tiempo que por eso no es medio feo, pero me parece que tanto el frente de Massa como el frente de Milei saben a qué electorado no van a poder seducir. Todos sabemos que viva el dólar 0,04, fuera Chávez, no sé, Massa no lo va a conquistar y sabemos nosotros que la persona que qué sé yo, que consume, no sé, no quiero tampoco decir prejuicio, una persona muy kirchnerista no va a ser conquistada por Milei. Entonces hay como una seducción express de electorados que han quedado acéfalos sin liderazgo y que me parece que, yo no tengo la respuesta, pero entiendo que insultando al Poli Yrigoyen, a Alfonsín como Marcelo Milei, te alejas un poco, pero el día de mañana te salta un caso Insaurral de 2 y Massa también retrocede. O sea, básicamente la moneda está ahí. Perfecto. Esteban Chacho lo buscan en Twitter como The Chiach o en Instagram como Esteban Chacho. Gracias por la segunda edición de Coronas y Anillos con todo este análisis. Y bueno, esperamos vernos pronto porque la realidad no deja de dar tela para cortar. Los felicito por el programa, siempre es un placer y nada. Gracias por abrirme las puertas, a disposición. Gracias, Tevi. Chao, Tevi. Nos vamos escuchando a Tan Biónica, porque dentro de nada vamos a hablar sobre el Chano y la salud mental. Hermoso. Este tema que menciona el 4 de noviembre, fecha en la que dentro de poco van a hacer un Vélez en su regreso. Esto es La Melodía de Dios. Con los dedos pegoteados por el push pop. Hasta las 21. ¿Qué? Generación de Cristal, segunda edición. Sí. Con la licenciada. Doctora. Licenciada Martina Vidret. Hoy, el Chano Charpentier y la ley de salud mental. A mí me encanta, me gusta mucho el tema de Chano y la ley de salud mental porque fue, creo, con el del Piti, ponele, el caso de, es uno de los casos de héroe popular como involucrado mediáticamente con el tema de la salud mental. Visibilizándolo mucho, no por llevar adelante una lucha, sino por representar un caso muy evidente de problemáticas. Absolutamente. De hecho, el podcast que publicó creo que Anfibia en Spotify sobre el Piti expone esto maravillosamente. Sobre Chano no encontré ninguno, pero el del Piti es muy bueno. Y cuestión, Tan Biónica vuelve de repente el sábado de la semana que viene, junto a Boca, junto a la Marcha del Orgullo. Sí, día intenso va a ser el 4 de noviembre de 2023. Me encantaría alguien que logre hacer las tres cosas. No conozco todavía, pero puedo ser yo. Bueno, puede ir temprano a la Marcha del Orgullo. No sé si no van a coincidir la final de la Libertadores con el recital. Pero bueno, capaz lo pueden llegar a ver por el teléfono. Exacto, mientras está en el recital. Cuestión, Tan Biónica vuelve y para mí es una excusa maravillosa para hablar de nuevo de este tema que a mí me gusta mucho. Bueno, la Ley Nacional de Salud Mental, para quien no conozca, es una ley sancionada en 2010, hace ya 13 años, hace un montón, que básicamente lo que define es cómo va a ser trabajada tanto en el ámbito privado como en el ámbito público la salud mental. O sea, afecta a hospitales, ¿sí? Hospitales públicos, hospitales privados, a clínicas, a CESACs, a CEMARS, que son, digamos, centros de salud de tipo intermedio, y define más o menos líneas básicas
¿sí? Para garantizar el derecho a la salud. Esa es como la base, ¿sí? De la Ley Nacional de Salud Mental. Bien. Y tiene un artículo, que es el artículo 20, que, para decirlo mal y pronto, tiene muy mala prensa, especialmente en casos como el de Chano. El artículo 20 de lo que habla es de la internación involuntaria. O sea, en qué condiciones una persona puede ser internada, ¿sí? Por razones de salud mental, por fuera de su voluntad. La internación involuntaria es un recurso terapéutico excepcional. O sea, no es algo que pueda ser utilizado como un capricho, no es algo que pueda ser definido por una madre, por un padre, por lo que fuera, y no es algo para usar como primer recurso. O sea, no es, claro, no es que vos de repente te pones un poco triste. Un episodio, internamos. Exactamente. Y la condición importantísima para una internación involuntaria es el riesgo cierto e inminente. ¿Qué quiere decir el riesgo cierto e inminente? Que tiene que haber riesgo cierto, o sea que la persona o terceros, ¿sí? Estén en riesgo de verdad, por así decirlo, e inminente, o sea que el riesgo esté sucediendo en ese momento. Si vos vas a una guardia y decís, por ejemplo, no sé, vamos a llevar un caso muy muy extremo, me intenté suicidar hace 2 meses, ¿sí? No hay riesgo inminente, hay riesgo cierto, pero no inminente. Si vos decís... Bueno, se me ocurre que en ese caso por 2 factores. Uno, el tiempo, que no es que fue ayer, sino que fue hace 2 meses, y por otro que está yendo directo a la búsqueda de ayuda también. No es que lo encontraron intentando suicidarse, ponele. Sí, es más una cuestión de si la urgencia está presente en el momento o no. O sea, si el riesgo está presente en el momento o no. Y la otra cuestión que es muy importante es que haya habido tratamientos previos, ¿sí? Instancias ambulatorias o de hospitales de día o lo que fuera, que hayan demostrado no funcionar. Que es el caso de Chano, por ejemplo, que está en tratamiento hace años, ¿sí? Y cada tanto lo vuelven a internar porque estas estrategias ambulatorias, ¿sí? No funcionan. Bueno. Dicho eso, la mamá de Chano, Marina Charpentier, que va a ser la protagonista de esta columna, está activamente en contra del artículo 20 de la Ley Nacional de Salud Mental, porque ella lo que dice es: yo veo que mi hijo está mal y no lo puedo internar. Ah, ok. O sea, ella quiere... Es como que quiere saltearse pasos. Ella declara que Chano debería estar internado. Lo declara varias veces en los últimos años. Creo que el último gran brote psicótico lo tuvo, o episodio psicótico, como le quieran decir, lo tuvo en 2021 o en 2022, no me acuerdo. No, en 2021. Y ahí ella vuelve a los medios, vuelve a decir: che, mi hijo tiene que estar internado, esto es por culpa de la Ley Nacional de Salud Mental, ustedes están haciendo las cosas mal y yo sé cómo hacerlas. Algo que Alexandra Cohen, que es psicoanalista, lo expresa muy claramente. O sea, ella en un artículo sobre la Ley Nacional de Salud Mental dice: no tenemos dudas de que las familias deben ser escuchadas e involucradas en el tratamiento, pero de ningún modo pueden dirigirlo. Algo fundamental, porque para algo... personas como yo, o personas como los médicos, o enfermeros, o lo que fuera, trabajadores sociales y etcétera, estudiamos y trabajamos. Son especialistas en el tema. Claro, exactamente, para poder decidir ante estas cosas. Vemos un video en donde esta señora declara en el Senado de Argentina. A ver, escuchamos. La última, me ocurrió la semana pasada. Entonces... yo no sé qué van a hacer con esta ley. Yo lo único que sé es que el artículo 20 hay que cambiarlo. La voluntariedad del paciente. Un paciente adicto, una persona adicta, tiene su voluntad tomada, cooptada por la sustancia y no puede decidir sanamente, con sano juicio, qué es lo bueno y lo malo para él. Esto me queda clarísimo. Y el supuesto equipo interdisciplinario, yo lo tengo porque lo pago. Pero ¿qué hacen las mamás
que no tienen plata, ¿de dónde sacan el equipo interdisciplinario? Si van a un hospital y el turno más pronto es 6 meses para un psiquiatra. Entonces, ¿de qué equipo interdisciplinario me están hablando? Eso quiero decir respecto al artículo 20. Y después del... Ahí va. Estamos. Me encanta algo que dice que es clave. Hay 2 cosas que ella dice que yo me olvidé de decir. Gracias, Marina. La primera es que la internación, ¿sí?, es decidida por 2 profesionales, en donde al menos uno tiene que ser psicólogo o psiquiatra. O sea, cuando ella habla de el equipo interdisciplinario, está hablando de este equipo formado por al menos un psicólogo o un psiquiatra. Y la otra cosa que es clave, que dice, es esto de los 6 meses para un psiquiatra. Una persona que tiene que ser internada involuntariamente, mi recomendación profesional es que se acerque a una guardia. O sea, de la misma forma que uno, cuando tiene anginas, no espera a los 6 meses para un turno con un clínico y se acerca a una guardia, cuando una persona está muy angustiada y necesita ayuda urgente e inmediata, se acerca a una guardia, no pide un turno con un psiquiatra y espera por 6 meses, que es algo que puede pasar. Eso se lo voy a ceder. Martu, Sí. ¿todos los hospitales tienen guardia para temas de salud mental? Bleh. O sea, sí y no. Todos los hospitales deben atender este tipo de problemáticas, pero no necesariamente tengan un psiquiatra de turno. Okay. Que es algo que sucede. Y la otra cuestión que es importante, hablando especialmente de hospitales públicos, porque es mi área, los hospitales privados no tengo tanta idea, ¿cómo se llama? No todos tienen sala de internación. Okay. Pero de cualquier forma, el hospital que no tiene sala de internación deriva claro, a un hospital que sí lo tenga. Sí, el tema es, ante la urgencia, una guardia, por favor, en vez de esperar un turno. O sea, está bueno por ahí sacar un turno, más allá de que si hay una preocupación dando vuelta, pero si es una urgencia, podés asistir a una guardia en un hospital. Absolutamente. Y otra cosa que declaró Marina Charpentier en algún momento, dice... ella dice, en relación de nuevo con este artículo tan problemático, dice: creo que los legisladores no tienen idea de lo que atraviesa una familia que tiene una persona con problemas de salud mental y adicciones, porque la adicción es una enfermedad de salud mental. La ley que está hecha hace 12 años, hoy, o sea, la ley de salud mental, en ese momento eran 12 años, es muy difícil de implementar. Y hay algo clave acá, que ella dice que la adicción es una enfermedad, y yo vengo a decir, no señora, porque... según el DSM, digamos que es el manual de diagnósticos, la problemática de sustancias es un trastorno. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad y trastorno? La enfermedad tiene una etiología, ¿sí? O sea, tiene un origen claro, tiene manifestaciones también claras y una evolución, o sea, una evolución, ¿sí? Como si fuera una digievolución, pero una enfermedad de evolución determinada. O sea, se puede, como tiene ciertos digamos, pasos que se cumplen en cierto orden. Y se puede no prevenir, pero sí hay algo que se puede ver a largo plazo. Con los trastornos esto no sucede. Es un conjunto de manifestaciones que obedecen a una suerte de lesión, ¿sí? No tienen una etiología clara, no tienen una progresión clara. A veces habrá trastornos que respondan más claramente que otros, pero el problema de consumo es un trastorno, ¿sí? Según, insisto, el DSM. Después podemos pensar... Por lo tanto, tiene, digamos, por ponerlo en otros términos, a ver si comprendí bien. Sí, por supuesto. En definitiva es impredecible, a diferencia de una enfermedad que un poco uno puede... más, o sea, impredecible justamente en eso, en su evolución. Total. En cuanto a que no por tomar ciertas medidas ya sabes que al problema lo atacaste en cierto punto, sino Totalmente. Como que puede disparar para cualquier lado. Sí, y es esto que el psicoanálisis no se cansa de decir del caso por caso. O sea, vamos a hablar de que cada paciente, cada persona, ¿sí?, afectada, ya dejando de hablar de trastornos y etcétera, todos funcionamos de maneras distintas y no es que hay algo que se pueda recetar como sucedería con una angina. Claro. En donde uno sabe más o menos cómo va a evolucionar. Y la otra cosa que me parece muy importante destacar de esta maravillosa ley que vengo a defender a diestra y siniestra es
que la ley define a la salud, ¿sí?, como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. O sea, no es tan sencillo marcar el límite entre qué es salud, qué es enfermedad, y por ende, como marcar esta diferencia que ya sé muy clara. La otra cosa que es importante decir sobre esto es la cuestión de las adicciones. La ley contempla que toda persona, ¿sí?, que tenga una problemática de consumo por sustancias tiene que ser contemplada dentro de la Ley Nacional de Salud Mental. O sea, comprende a la problemática de sustancias como parte de las cosas afectadas, ¿sí?, las problemáticas afectadas por la ley. No es que lo ignora, no es que la ley viene a decir no sé, la problemática de sustancias tiene que ser trabajada de otra forma. O sea, está explícitamente en la ley, está incluido la temática de adicciones, entonces no está ninguneado por la legislación y tiene su tratamiento específico. Total. Y además dice, no podemos internar a alguien específicamente por la problemática de consumo. El caso de Chano es para mí uno de mis favoritos por esta madre particular y porque además, como muchos de estos personajes, normalmente vuelven a ser internados, vuelven a salir en los medios y la madre de Chano vuelve a aprovechar para bastardear este artículo que es fundamental para nuestra práctica, es fundamental para que los pacientes, ¿sí?, los usuarios, las personas con problemáticas afectadas por las problemáticas de salud mental tengan derechos y sean respetados estos derechos. Así que bueno, a defender la ley de salud mental. Absolutamente, todos los días, a todas horas. Bien. Segundo Generación de Cristal Segundo. En esta primera temporada de Gema, el programa. Gracias. De nada. Martu. Gracias, a vos. Vamos a proceder ahora a entrenar un poquito nuestros algoritmos. Sí. Mi ICQ, mi Instagram, MSN. Yo ¿Cómo? Ya con los auriculares sacados, ¿viste? Ella es como que hizo el mic drop. Terminó de defender a la ley de salud mental, se tiró unas buenas barras y dijo, listo, loco. Yo estaba lista para... Te dejo un ratito para que lo proceses. Para un recreo, pero fueron 10 segundos, creo. No, es breve, porque el tiempo... Fueron 5 segundos, dicen desde la producción. Es verdad, Dios mío. No te hemos dado ni una mínima piedad. No pude ni tomar agua. Así me tratan. Voy a tomar ¿Cómo agua entrenar? ahora. Sí, ahora voy a hablar yo un ratito, así que vos Vamos. tranqui, así calate si querés, hacé lo que quieras. Vamos a entrenar un poquito a nuestros algoritmos. En mi caso, esta vez como que la vida a veces funciona como una especie de algoritmo que te empieza a presentar una y otra vez cuestiones similares, casi como si de manera medio sospechosa, como que no como cuando uno está medio predispuesto, como diciendo, soñé con un auto rojo, entonces de pronto empezás a ver que hay muchos autos rojos por la calle, pero bueno, porque vos también estás afilando la mirada. En este caso es como, se dan un par de casualidades. Yo, como dije en el prólogo de este mismo programa, no creo en el destino, pero bueno, me interesa cuando se dan esas coincidencias en las que varias fuentes distintas que no tienen mucha interrelación terminan llevando más o menos hacia el mismo cauce. Mirá la metáfora medio fluvial que se me ocurrió en el camino. Quiero empezar por recomendar la columna de Sebas Chávez en el programa Ayúdame Loco. Esto es en Nacional Rock, de lunes a viernes a las 16 horas. Programa conducido por Marcos Aramburu, Maru Amabile y Lía Copelo. La columna de Sebas Chávez en la que habla en general de música. Y en particular, la que quiero recomendar es la última de un ciclo durante todo el mes de septiembre, si no me equivoco. Hizo 4 columnas sobre música clásica. ¿Lía Copelo es la Cope? Es la Cope, sí, es la correcto. Cope. Sí, la artista.
Bueno, en la última columna de estas sobre música clásica, Sebas Chávez habla sobre todo lo que fueron las vanguardias del siglo XX en la música clásica y un poco se mete también a explicar algunas cosas de las otras artes que estaban dando vuelta y cómo se interrelacionan. Y en particular menciona algunas, justamente movimientos de vanguardia que sucedieron en ese tiempo. Hablamos de más o menos del 50, entre guerras, posguerra y demás, que influenciaron mucho, mejor dicho, cambiaron mucho la forma de tratar a la música, porque incorporaron cosas para romper bastante los esquemas de cómo se venía concibiendo la música hasta ese momento. Sin ir más lejos, apareció la atonalidad, cuestiones como el dodecafonismo, el serialismo, bueno, distintas corrientes que no nos vamos a poner a contar ahora, por un lado porque no soy especialista, por otro lado porque la idea es que vayan a escuchar la columna de Sebas Chávez, donde lo explica muy bien, pero bueno, distintas formas de hacer música y incluso poniendo reglas nuevas, romper con las concepciones de cómo se componía la música en ese momento. Dentro de todo eso, y como la concepción también de lo que puede ser la música, corriéndose un poco del eje de lo que uno considera normalmente, incluso en los parámetros de ahora. O sea, fue vanguardista incluso en parámetros de ahora, y lo cual dejó, que ese es como el gran aprendizaje, no porque las obras en sí fueran particularmente interesantes o que te den muchas ganas de escucharla, porque algunas son más bien del palo de los ruidos, pero sí sumaron cuestiones como recursos que quedan después para otro tipo de música, incluso más tradicional, pero que suma esas cositas. Dentro de todo este sistema... es tipo la caja dentro de la caja dentro de la caja lo que estás haciendo. Un poco, sí, porque de acá un poco lo que deriva, un ejemplo con el que termina Sebas Chávez en esa columna, es, bueno, un compositor bastante vanguardista ya más de nuestra época como es John Cage, y en particular su tema 433, que no sé si tú lo conoces, bueno, voy a desarrollar dentro de unos minutitos, que tiene una particularidad en cuanto a esto de cómo concebir la música y qué puede ser música y qué no. Después de eso, un par de días después, dentro de la misma semana, si no me equivoco, en algún lado escuché la recomendación del podcast Bloom de El Extraordinario, la productora de podcast El Extraordinario, que es una productora española, pero que también hace producciones en distintos lugares hispanohablantes. Por ejemplo, acá hicieron la serie de podcast documental sobre la pelea de Samid versus Viale, que está muy interesante también. Pero bueno, en este caso Bloom es el primer podcast de ficción que hicieron, que es un género que si bien no tengo muy explorado, me parece muy interesante, la ficción sonora. Lo recomiendo, está muy bueno. Bloom se trata, tenemos ahí para ver la portada de lo que es el podcast Bloom. ¡Ay, qué lindo! Es muy bello. Bueno, muy porque bello. se trata bastante de una periodista que se pone a seguir la pista de una investigación que había hecho una compañera de cuarto de su novio. Muy intrincado, pero bueno, empieza a seguirle la pista a una investigación de una mina que desapareció mientras hacía esa tesis. Y la investigación era sobre una artista vanguardista del siglo XX, Ursula Bloom, entiendo que ficticia ella, pero bueno, que sería como la autora, por ejemplo, de ese cuadro, como lo vemos ahí, y que también había hecho música. Bueno, empieza a seguir la pista, qué sé yo, entre una cosa y la otra, está muy interesante, habla también de distintos movimientos vanguardistas mientras se da la historia en la que, bueno, se va desarrollando. Pasamos por una cuestión como medio de misterio, intriga, algunas cuestiones casi de realismo mágico por momentos. Dentro de todo eso se describe bastante y se toman elementos de todo. Terminas aprendiendo algo de las vanguardias del siglo XX, más del palo del arte pictórico, el arte visual, pero también su relación con la música, que tiene mucho que ver. Y también en el sexto capítulo de la serie Bloom, llamado La Fotografía, se hace mención a 433, el tema de John Cage, por esta cuestión de las vanguardias y cómo todo puede ser música. Y ahora sí me pongo a describir un poco de qué se trata. 433 de John Cage es un track, un tema, que consiste en 4 minutos 33 segundos de total silencio. O sea, en la partitura lo único que se indica es que ningún músico
debe hacer ningún tipo de ruido. ¿Cuál es la búsqueda? Además de decir, bueno, che, qué snob, John Cage, qué pesado, aflojale con Revista Sudestada. Un poco el concepto es que la música durante ese periodo de tiempo es todo lo otro que está sonando. Como que, y aparte cada vez que interpretes 433, porque esto sucede, se interpreta con orquestas, con bandas, lo que sea, porque sí, es aplicable para cualquier instrumento, porque es hacer silencio. En cada interpretación va a sonar distinto, porque pueden sonar unos pasos, puede sonar la respiración, alguien puede toser. Entonces se da de forma muy interesante. Y de hecho, así mismo es como en un momento del podcast se describe, y me pasó a mí me tomó completamente desprevenido. Yo estaba caminando, volviendo a mi casa, y pasan como un ratito de 433, que es silencio. Y claro, yo lo que iba escuchando en ese momento, había unos pajaritos, estaban mis pasos, estaba mi respiración, porque estaban los auriculares, entonces viste cómo no se escucha más lo que sucede dentro de su cuerpo. Y entonces se dio esa cosa muy linda que en el momento fue como, claro, vos venís escuchando algo y de pronto silencio. Y esto que decíamos al principio, ves el marco, ves cómo salís un poquito de lo que estabas escuchando y volvés a la realidad, pero desde un lugar más apreciativo, que está lindo. No sé si apreciativo es una palabra, pero creo que se entiende a lo que voy. Y en el podcast la narradora menciona exactamente eso. Quizás lo que escuchaste ahora fueron unos pajaritos, fueron tus pasos, y fue como, la mierda, ¿dónde está esta mina? Futurología. ¿Dónde me está mirando? Bueno, me pareció un fenómeno muy interesante. Quería recomendar en definitiva tanto la columna de Sebas Chávez en Ayúdame Loco, que es los viernes en Nacional Rock, como el podcast Bloom, que si bien no lo terminé, debo decir, voy por casi el anteúltimo capítulo. Está muy interesante, la verdad que está muy lindo, y la ficción sonora es un lindo recurso que creo que no está lo suficientemente explotado. Siempre. Hasta ahí, lo mío, que me ha llevado bastante tiempo. Martu, vos también tenés una recomendación. Sí, lo mío es bastante más corto y diría que bastante más breve también su consumo. Yo voy a recomendar un perfil de Instagram que se llama Things I Have Drawn. Cosas que he dibujado. En donde un padre se puso a crear con inteligencia artificial los dibujos que su hijo hacía. A mí siempre me parece muy hermoso, como son las reversiones del pibito de estos animales casi fantásticos, como si fuera el bestiario de Cortázar. Y me parece hermoso como la inteligencia artificial demuestra poder conseguir la creatividad que quizás en humanos a veces es muy difícil. Y es una herramienta útil, pero con un humano detrás en este maravilloso caso, ¿no? Claro, utilizada controladamente. Siempre controladamente y para nada para estafar humanos. Pero esa es mi recomendación del día de hoy, que es usen Instagram, básicamente. Usen Instagram, hagan scroll. Bien, Things I Have Drawn. Ahí, bueno, lo pueden ver en pantalla, después capaz podemos meter un arroba. Un perfil de Instagram con cositas simpáticas, que la verdad que está bueno para romper un poquito el esquema cada tanto. O como decimos siempre, le tirás un like y capaz te empieza a aparecer cada tanto y eso te limpia un poco la cabeza. Hemos llegado al final de este programa. Oh, no. Me toca agradecerte, licenciada, por tu presencia. Soy. Y bueno. Gracias, Martu, por todo tu conocimiento. Agradezco al equipo, Lobo en la puesta en el aire, Joaquito Ferreira en todo lo que se ve, Lu Friedman en la coordinación de aire y Daiselem en las redes. Nosotros nos encontramos la semana que viene, porque no tenemos programa, pero algo creo que vamos a hacer, sino la otra por este mismo canal a la misma hora, que es las 20. Y si no, nos vemos en YouTube. Gracias y nos vamos escuchando a Los Padrinos Mágicos. Adiós. Y una vez más, todo está bajo control gracias a Gema, por Radio Éter.